Como la oposición. Vuelta, placer verte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? De verdad que hayas venido. La pandemia nos separó físicamente a la hora de poder charlar, pero siempre Es verte y cierto. leerte es un gusto. ¿Cómo vivís este momento preelectoral inminente por la veda y por una elección más? No es una elección más. Yo estoy persuadido de que esta elección, si bien hace a la interna de las fuerzas que van a disputarse los espacios legislativos en noviembre, esta es una elección que está tratando de definir la índole del país en el que vamos a vivir. Si ganara el oficialismo, tanto en términos de representación legislativa como en las elecciones del 23, creo yo que vamos a haber consumado un concepto de la política que descarta la democracia republicana. Si ganara la oposición, vamos a ver un desafío mucho más complejo, que es una defensa de los valores republicanos y constitucionales por parte de fuerzas que aún no han madurado lo suficiente como para poder integrar en ese proyecto deseo y realidad. No obstante, es la única fuerza que puede darle continuidad a un proyecto histórico no populista en la Argentina. Que cuando la campaña 2019, se hablaba de volvemos mejores, aprendimos de los errores, es otra cosa. Yo creo que había habido 12 años claros de cuál era la vocación política del kirchnerismo. Algunos abrieron la expectativa, probablemente por un mal gobierno de Mauricio Macri. ¿Volvieron mejores, volvieron iguales, volvieron qué? Yo creo que una de las habilidades fundamentales de Cristina Kirchner fue no otorgarle a las denuncias que sobre ella hizo Fernández ninguna credibilidad, porque comprendió que ese hombre no tiene convicciones, sino una expresión puramente coyuntural. Dice lo que necesita decir en cada momento, pero no en respuesta a una convicción fundamental. Y ella comprendió que podía perfectamente persuadirlo de que dijera lo contrario de lo que había venido afirmando en los años previos al 19. Es gravísimo lo que estás diciendo. Sí, pero es una convicción. Estoy persuadido de que es así y la realidad me lo demuestra. El presidente de la República no está afectado por las contradicciones que siembra. No se siente necesitado de superar sus contradicciones tratando de dar una imagen de coherencia. Le basta con no hacerse cargo de la siembra de desorientación que va generando en el país y afirmar que sigue gobernando como si nunca hubiera ocurrido o llevado el país a una desorientación profunda. Ahora, el que dice blanco hoy, mañana negro por una necesidad coyuntural, como bien vos decías, podría ser, iba a decir sofistas, pero tengo un enorme respeto por los sofistas y por los cínicos, por lo cual no voy a usar esto, pero en la terminología... Demagogos. Alberto Fernández es un demagogo. Sí, ¿sabes qué es un demagogo? Es muy sencillo. Un demagogo es un hombre que dice lo que se quiere oír de él y no lo que él piensa que debe ser oído. Claro, y ahora digo, en este acto de demagogia se da algo muy argentino, que es que hay un presidente que puede decir negro cuando dijo blanco y el centro poder no reside en él, sino en quien lo nomina. ¿Tiene sentido que se pregunte si este es el gobierno de Alberto o de Cristina? No, creo que a menos para alguien que estuviera muy distraído, desde un comienzo supimos que este era el gobierno de Cristina, porque al presidente de la República lo designó ella. Mira, hay algo que en Cristina hay que admitir, me parece, Luis. Cristina dice lo que siente y piensa. Nunca encubrió lo que siente y piensa. Y aun cuando se declara inocente de todos aquellos cargos que la justicia le imputa, creo yo que ella se siente con derecho a proceder como lo hizo, se la declare culpable o no. Entonces a mí me parece que este es un gobierno que fue diáfano desde un comienzo. Ella le asignó a él una identidad que él, y aquí viene lo que los griegos llamarían la tragedia, él no puede desempeñar.
Él no pudo estar a la altura de una gestión que demandaba de su parte una coherencia que no tiene. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el golem, esa figura borgiana que fue inventada por un rabino para que probara ese rabino que estaba a la altura de Dios porque podía crear un ser humano, el golem terminó no entendiendo lo que quería la figura primordial o no pudiendo hacerlo. Fernández no es inocente, pero Fernández no es lo que ella quiso que fuera. ¿Qué ves? Habrá que ver el resultado el domingo, ¿no? Pero después de hechos estruendosos moralmente, como las vacunas VIP, las fiestas de Olivos, ¿cuánto crees que pesa? ¿Tiene peso en la sociedad? Yo creo que muy profundo, porque el reverso de la idealización que llegó a votarlo es la decepción que él siembra con su gestión. La gestión de él siembra un desencanto inversamente proporcional a la expectativa que generó su candidatura. Hubo quien creyó que él iba a gobernar o representaba un cambio en Cristina. Sí. Quien pueda suponer un cambio en Cristina no la conoce, y quien pueda suponer un cambio en Fernández tampoco. Ahora digo, ¿vos crees que va a pesar electoralmente esto? Digo, porque el Olivos Gate no solo es la transgresión de la norma, es la negación, la acusación de una operación, la transgresión de una norma dictada por sí mismo. ¿Crees que algunos encuestadores dicen en los núcleos duros esto no impacta? En los núcleos duros de ninguna orientación impacta otra cosa que la idealización del líder. Esto es históricamente así. Pero ocurre que el sector social que determinó el triunfo de Fernández, ese es un sector vulnerado por el desencanto. Y hay más. La economía fracasó, lo sanitario no terminó de ser cumplido como era debido, y por último, y esto también es muy importante, el trabajo fue menoscabado. Esto ha afectado a sectores que apoyan al gobierno y que creyeron que el Estado iba a poder proveerle recursos cuando en verdad no tenemos moneda y una economía que prospera. Y que agrega un dato más, la inseguridad que atraviesa a todos, propios y ajenos, ¿no? Quiero decir que, siempre digo lo mismo, en un país con 50% de inflación, 50% de pobreza, 112.000 muertos y un manejo de, por ejemplo, de las vacunas cuanto menos oscuro, y de inseguridad, ningún gobierno podría aspirar a ganar la elección. Y sin embargo este gobierno aspira, y no sé si no tiene una opción. Tiene el deber de no darse por enterado de lo que ha hecho y hablar como si hubiera llevado a cabo una gestión eficiente. Ahora, yo no creo que la victoria eventual de la oposición, si tuviera lugar, va a ser muy profunda en términos cuantitativos, pero va a ser lo suficientemente significativa como para que una oposición triunfante se pregunte: ¿vamos a hablar de alegría o de trabajo? ¿Vamos a llevar adelante una gestión que encarne el dramatismo de lo que nos toca vivir, o vamos a decir nosotros podemos porque podemos? No, estamos de duelo, Luis. Yo quiero que si la oposición ganara, el luto se note, el trabajo se note, el esfuerzo se note, y la comprensión del sufrimiento social se note. ¿Y qué pasa si en la provincia de Buenos Aires se impone, la República de la provincia de Buenos Aires, se impone el oficialismo? Bueno, yo tengo la impresión que si eso ocurriera, el resto del país va a evidenciar una confrontación fundamental, en buena medida, que es entre una oposición que fue derrotada en la provincia de Buenos Aires por muy poco margen. Yo creo que aquí, mira, los números deciden la composición de las cámaras en principio, y siendo esto fundamental, no deciden, sin embargo, una orientación mayoritaria ni hacia el oficialismo ni hacia la oposición. Es un país que está políticamente desorientado, el nuestro, porque lo ha decepcionado el ejercicio del poder, la transgresión de la ley, la promesa incumplida. Es una sociedad sacrificada al poder y que ha hecho del poder un recurso para someter a la ley y no para someterse a la ley.
¿Te parece pirotecnia que es eso y que como tal no hay que darle demasiada atención o es central? Candidatos que hablan de astrología o de frecuencia sexual o desprecian a un pensador por su edad. Yo creo que es una actitud gerontofóbica. Lo que pasó a pasarlo me parece increíble. Es lo otro. ¿Qué es? ¿Pirotecnia o hay que detenerse? No, yo creo que hay que detenerse, pero hay que saber muy bien a quién le importa eso cuando nos detenemos. Hay cuestiones que siguen pendientes de la atención pública y acaso no abarquen un sector mayoritario de la sociedad. La muerte de Nisman, la voladura de la AMIA, la subsunción de la justicia en una pendularidad que debiera inquietar a la sociedad. ¿A quiénes inquieta realmente? ¿Cuál es la cultura cívica de un país como el nuestro como para que problemas como los que mencionás puedan tener un relieve mayoritario? Yo creo que no. Aún así, quienes le damos relieve debemos insistir en la necesidad de no dejarlos de lado. Viste que te acusan de republicano decimonónico pasado de moda, cuando vos insistís con esta cosa llamada división de poderes, o publicidad, o responsabilidad de los actos de gobierno. Dice, eso es siglo XIX. Sí, la Clau lo sostuvo, lo trató de fundamentar. Yo creo que detrás de esa subestimación hay una profunda decepción con la idea del diálogo y del encuentro analítico de la realidad con otro, y una demanda muy honda de subordinación a un ejercicio hegemónico del poder. Hay un alivio muy profundo en delegar en otro la posibilidad de gobernar. ¿Te acordás del síganme de Menem? Sí, claro. Bueno, el síganme sigue teniendo encanto. ¿Y cómo salir de esa trampa? Que no es otra cosa que la fanatización que te tranquiliza y no te obliga a pensar. Bueno, mira la grieta, yo me comprometo si no quiero hablar más de la grieta y siempre termino hablando porque parece que es gráfico. ¿Pero cómo salís de esos antagonistas imprescindibles que son, que se proponen solo eliminarse entre sí? Yo tengo la impresión de que si la oposición alcanzara el gobierno en el año 23, tiene que iniciar un proceso de trabajo persuasivo que no es retórico, es de hechos concretos: trabajo, educación, sanitarismo, capacidad de generar políticas de Estado que se sostengan en el tiempo y sobre todo una franqueza, Luis. Esto va a llevar muchos años si queremos salir de donde estamos, pero esos años no son solo años de sacrificio, son años de respuesta al sufrimiento de quienes se han sacrificado, mediante la dignidad cívica y no el prebendarismo que condena a la pobreza mientras da de comer a algunos. Ahora digo, nosotros dos, y perdón la petulancia ahora en primera persona singular, somos de una generación de distintas, pero no tan lejanas, y vos acabas de decir algo que yo comparto, va a llevar años. Y uno se pregunta, ¿hay derecho a pedirle la espera a la gente joven que decide irse? ¿Qué te pasa cuando escuchas a uno que dice, me quiero ir porque no tiene solución? Yo le respondo, yo me voy a quedar. Yo tengo 78 años y me voy a quedar. No tengo futuro. Si no tuviera futuro, no pelearía por mis convicciones cívicas. Yo creo que los que se van tienen derecho a irse, pero la tarea, la gran tarea, es quedarse a construir el país. Porque quien se va responde un ideal aislado. Puede ser que lo satisfaga, pero mañana comprenderá que ser extranjero no es vivir en otro país, es haber claudicado de la solidaridad social en el propio. Suena como que le estás pidiendo un acto heroico, y a veces me parece injusto pedir un acto heroico al que decide irse. Yo no le pido nada al que decide irse, en el sentido de que no lo puedo obligar ni lo quiero obligar. Le quiero explicar por qué yo no me iría si tuviera 30 años. ¿Por qué no me iría? Aún con 30 años y con la historia que pregunta Pava, porque es absolutamente contrafáctica, pero aún si pudieras recuperar tus 30 años con la experiencia, hagamos un Funes en memorioso, ¿te escapás o te quedás? Yo me quedo. Yo me quedé acá en años muy difíciles. Y me quedé por convicción, no por heroísmo, porque comprendí que no tengo dónde vivir si no comparto con otros mi historia, mi lengua, mis anhelos, mi dolor. Mi dolor. ¿Tenés las 2 vacunas dadas, por suerte? Sí, ahí está. ¿Cuánto pesó el miedo? Separemos
las restricciones que vivimos, para mí, incorrecto modo político de encarar sanitariamente la cosa. Hablemos de lo profundo. ¿Cuánto generó temor el COVID en vos? Yo no tuve la impresión de tener mucho miedo porque sabía que en algún momento tal vez me podía vacunar. ¿Sabes qué me aterraba? Pero de verdad me aterraba. La promesa incumplida que el gobierno sembraba en una sociedad a la que la obligaba a aquietarse, encerrarse, inmovilizarse, perder trabajo. Y yo, por supuesto, trabajo por Zoom, me dedico a dar clases, pero sí padecí profundamente el aislamiento, el miedo a perder la posibilidad de un futuro de encuentros con mis amigos y mis familiares. Yo tengo hijos a los que quería ver y me costaba verlos. Hubo un momento en el que no nos veíamos. Dos de ellos están en el exterior, se fueron hace mucho tiempo. Pero los iba a volver a ver, digamos, a esta etapa de la adolescencia en la que yo estoy. ¿Cuántos años debía esperar yo para verlos? Tenía miedo de no poder verlos, de no poder despedirme. La convicción optimista de que esto, planetariamente, como género, la humanidad va a ser mejor, ¿es una pavada optimista? Mira, yo no creo en la redención de ningún tipo, ni la ideológica que nos proveerá un hombre nuevo. Yo creo que la capacidad de aprender de la experiencia consiste en matizar las dificultades eternas para vivir. Matizarlas. ¿Qué es un hombre culto? ¿Un hombre que sabe muchas cosas? No, es alguien que ha aprendido por qué le cuesta aprender, por qué tiene dificultades con sus prejuicios. No soy pesimista, pero creo profundamente en que los ideales redencionales llevan al fracaso de la comprensión de lo que somos. Un hombre se entiende bien cuando se desconoce. Es apasionante eso que estás diciendo. Este es reconocerse incapaz, reconocerse con falencias, es un camino estupendo. Yo creo que sí, ¿no? Mira, una anécdota deliciosa que me tocó vivir en la facultad cuando yo era estudiante. Borges enseñaba pasillo de por medio literatura inglesa, y yo, desde mi pupitre en el aula de filosofía medieval, lo veía. Entonces veía un día a un muchacho que se paseaba ansioso por el pasillo esperando que la hora termine para poder saludarlo. Y cuando termina la hora, Borges sale de su aula y este muchacho se acerca y lo mira devotamente y le dice: ¿usted es Jorge Luis Borges? Y él le contesta: bueno, momentáneamente. Es hermoso, es hermoso. Hay un libro de reportajes que hizo Liliana Hecker a muchas personalidades, y una de ellas es Borges, que es el primero de los reportajes está publicado. Y ella le pregunta, ese maestro, ¿qué es la muerte? Y él rápidamente contesta: un alivio. Ahora digo, nosotros que nos enfrentamos a la posibilidad más concreta de la muerte, porque el COVID me parece que encarnó la posibilidad más concreta de la muerte. A mí un poco o sea, que el alivio venga más tarde. Pero por supuesto, porque una cosa es sentirse desguarnecido ante la peste por quienes deben proveernos los recursos para poder enfrentarla con alguna naturalidad venidera, y otra cosa es estar abandonado por el Estado, que debe cumplir con la posibilidad de que nosotros elijamos nuestra muerte, la podamos enfrentar elaborándola con tiempo. Nos robaron el tiempo. Es interesante porque durante el año pasado, al comienzo, creo que todos, de buena fe, apoyamos una serie de restricciones ante la incertidumbre, desde los dirigentes políticos hasta pensadores y demás. Y después hubo un momento en que algunos se atrevieron a decir: che, no es mucho. Llegó el término de infectadura, que me gustaría que analizaras. Pero recuerdo que muchos periodistas fuimos acusados de asesinos cuando decíamos: ¿no será que hay una delegación de carta blanca en el Poder Ejecutivo para que diga hasta si puedo tomar un café? ¿Por qué funcionó eso? ¿Por qué hubo hasta un cierto asentimiento social a restricciones tan tremendas por tanto tiempo? En un país que aspira a vivir democráticamente, cuando la investidura presidencial está encarnada por alguien que en un momento pareciera responder a sus deberes, confiamos.
confiamos. Hemos confiado tanto que no hemos visto lo que se escondía detrás de la investidura. Pero cuando la investidura está encarnada en alguien que dice, señores, vamos a proceder de esta manera, necesitamos confiar y confiamos. La decepción es lo terrible porque mina, quebranta, vulnera la identidad cívica. Claro, es que esa misma autoridad que malogró ese acto de confianza ya no puede poner ni siquiera un acto razonable, de que puede lograr que se cumpla un acto razonable. Es curioso porque el gobierno ya creo no aspira a persuadir sino a los que están convencidos. Y para estar convencidos de ese modo en que uno es invulnerable a las contradicciones, no hace falta tener convicciones, hace falta ser fanático. El fanatismo es impermeable a todo lo que lo contradiga. Fíjate que en la oposición el desencanto circula abiertamente. Los líderes son cuestionados, la gente pide más, hay un desfasaje que la oposición va a tener que llenar. La gente reclama que se viva en el marco de la ley, en el marco de lo que es una democracia constitucional, y la dirigencia democrática que representa la oposición se está ocupando de eso, o están diciendo voy yo, après moi le déluge, después de mí el diluvio. Ahora, ¿me concedés que esta persistencia al fanatismo también fue un instrumento de construcción electoral de la oposición cuando estuvo en el poder y que logró sostener estos antagonistas imprescindibles? Mira, a riesgo de equivocarme y admitiendo una posición contraria a la mía, yo te digo que el gobierno de Macri fue obcecado, no fanático. Obcecado. Entre la obcecación y el fanatismo hay una diferencia. La obcecación es el intento de perseverar en una actitud sin renegar de la existencia de un adversario. El fanatismo solo se construye eliminando al que no piensa como uno. No es menor la diferencia. A lo mejor se parece bastante. Yo decía muchas veces, no tengo grandes talentos, pero soy un terco. Y un amigo me conoció y me dijo, no, la terquedad es persistir en el error. En todo caso vos sos tenaz. Y hay como una cosa parecida entre la obcecación y el fanatismo, ¿no? Yo creo que sí. Un obcecado puede abordar o arrimarse a la omnipotencia a veces en su manera de plantear las cosas. Persistiendo en el error, ¿no? Sí, no advirtiendo que puede capitalizarlo con un aprendizaje nuevo. Y yo creo que este es el desafío de la oposición. ¿Habrá aprendido que lo que la llevó a perder las elecciones fue el hecho de no haber podido comprender cuál era la necesidad social que debía haber priorizado? ¿Habrá? ¿Habrá? Yo digo lo siguiente, exijámoselo. ¿Qué medio presuntuoso la pregunta? ¿Qué dirigente político te genera por lo menos, mira, quiero escuchar? Porque es difícil encontrar un dirigente que vos digas, me interesa saber qué piensa, incluso fuera de la política. ¿Quién te seduce? Bueno, a mí me interesa mucho no solo aquel que es capaz de recapacitar sobre sus errores en gestiones previas, sino el que demuestra tenacidad en sus convicciones y las fundamenta bien. Por ejemplo, yo advierto en Patricia Bullrich una voluntad de darse a entender y de haber ejercido el poder, aún en soledad, con una posición a veces tremenda, como en el caso de Santiago Maldonado, y persuadida de que la ley estaba de su lado. A mí eso me conmueve en un país que es huérfano de justicia. Me parece que hay convicciones que uno puede advertir en otros. Por ejemplo, en Cornejo, el radical Cornejo, tiene convicciones, más allá de otros rasgos que uno puede llamar personales, ¿quién no los tiene? Sí, claro. Pero sí me parece interesante advertir que hay personas que no excluyen la interlocución autocrítica con otros, pero al mismo tiempo favorecen la posibilidad de que veamos que tienen una convicción que no descalifica la presencia del otro, que no asienta en la exclusión su derecho a tener razón. También es temeraria la pregunta, ¿pero Macri fue en la política argentina? En algunos aspectos sí, yo creo que en algunos aspectos fue en su concepción de lo que debía hacer
un gobierno republicano. Y yo te diría que para mí el problema fundamental que enfrentó Macri es que no estuvo a la altura de sus ideales. No estuvo a la altura de sus ideales. Es decir, él tenía ideales republicanos muy potentes, muy fuertes, pero no se encontró a sí mismo en un ejercicio pleno que permitiera reconocerlo como vocero de sus ideales. Fue obcecado. ¿Qué decía Horacio Rodríguez Larreta? A un hombre que aspira al poder, a un hombre que está decidido a buscar la interlocución con el adversario, pero lo que me inquieta de Rodríguez Larreta es que lo que él entiende como adversario con el que se puede dialogar, muchas veces son hombres y mujeres que han demostrado un desprecio profundo por el diálogo. ¿Ves ahí algo como de tibieza o candidez? No sé cómo llamarlo. Yo no te diría de candidez, un concepto de la estrategia política que pareciera partir de la idea con otros no podemos conversar porque no los hay, conversemos con estos, pero uno tiene a veces ganas de decirle, ¿a vos te parece realmente que Massa no ha dado pruebas suficientes de que es como el barco ebrio de Rimbaud, el poeta que decía que un barco iba a los tumbos de un lado para otro? Yo no sé si se puede conversar con un hombre que ha demostrado no ser capaz de ser consecuente con su palabra. Sí, no sé. Te lo pregunto casi como para ponerlo en mi billetera y tenerlo como defensa. ¿Qué te pasa cuando te dicen gorila? ¿A mí? Sí. Bueno, me gustaría discutirlo. Yo no me siento gorila. Yo jamás desprecié al peronismo en lo que el peronismo ha demostrado tener de muy fecundo. El primer gobierno de Perón está lleno de aciertos. Lo que yo le preguntaría a quien me llama gorila es si sería capaz de reconocer errores en el peronismo. Yo tengo una técnica que es autodenominarme gorila, aunque tampoco lo siento, para descartar ese tema y hablar de las cosas. Porque viste que se pasa mucho tiempo discutiendo sobre la etiqueta, que es imposible. Entonces digo, bueno, si yo soy gorila, vamos a discutir, podemos discutir. ¿Se pueden discutir ideas? Hoy hay un marco para discutir ideas en serio. Yo siempre planteo esto, cuando uno discute ideas, se sienta a la mesa con la convicción en serio, verdadera, de que Kovardlov tiene una parte de la razón y estoy dispuesta casi a aprovecharme de esa parte de la razón para aprender. Mira, yo tengo la impresión que la reconstrucción de las instituciones de la República, por ejemplo la vida llamada parlamentaria o legislativa, es la oportunidad de que, habiendo fuerzas equilibradas o relativamente equitativas en número, pueda preponderar la idea de la discusión. Porque cuando hay un desnivel muy alto entre oficialistas y opositores, el desprecio por las minorías vuelve a aparecer de una manera muy notable en quienes detentan la concentración del poder. En la Argentina hace falta además mejorar la calidad del debate, porque si yo te insulto y vos me insultás, no estamos discutiendo, estamos mostrando una orfandad de ideas indigna de la política. ¿Sabes qué pienso? En la Argentina no termina de haber política todavía, hay enemigos. Claro, es que esa es la base del fanatismo. O sea, en una playa fanática es inevitable que solo funcione esto, la descalificación, el desprecio, e incluso el instinto de eliminación del otro que está enfrente, ¿no? Lo llamó Fernando Iglesias a eso medievalismo. Yo creo que hay una pobreza muy profunda de la sensibilidad cívica en la Argentina en los últimos 50 años, ¿no? Desde los 70 a esta parte, el apego a las consignas reemplazó al pensamiento, la idea del valor redencional de la violencia se vio sustituida por la convicción de que la conquista de las instituciones desde adentro para desmedro de la vida constitucional iba a llevarnos a una sociedad más sana. No, hemos sembrado indigencia. Lo traes a propósito del fanatismo a Fernando Iglesias. ¿Te parece que contribuye? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, lamentablemente, y lo digo con cierto dolor hasta personal, ¿contribuye a combatir ese fanatismo? Yo creo que hubo momentos notables en que él supo denunciar la inconsistencia del discurso oficialista.
Esto yo creo que se lo debemos reconocer, más allá de que a veces pueda parecernos o ser desmesurado. Pero yo creo que él tuvo una capacidad notable, y la tiene todavía, que es haber mostrado que el discurso oficial no descansa sobre pruebas, fundamentos y verdades, sino sobre encubrimientos permanentes de la realidad. Eso, en tiempos como los que pasamos durante el kirchnerismo y aún durante el gobierno de Macri, me parece que fue un mérito. Parece ser, todos coinciden al menos en el discurso, que el único modo de transitar estos largos años que nos esperan para superar implican consensos de algunas cosas elementales. ¿Es margen de que esta dirigencia de verdad pueda sentarse a consensuar 10 cosas? Depende del diagnóstico que haya sobre la magnitud de la crisis que está viviendo el país. Por ejemplo, yo te dijera, bueno, el país ya no resiste más la situación en la que estamos viviendo con la inflación, con la pobreza, con los conflictos que tenemos. Si hubiese capacidad de diagnosticar en forma convergente los problemas del país, yo creo que habría posibilidades. Ahora, la pregunta gira en torno al diagnóstico. Si el diagnóstico lo dicta el fanatismo, no. Por ponerse un ejemplo de hoy, difícil un diagnóstico convergente cuando una ministra dice hay más muertos, no importa cuántos, pero hay más muertos en la capital que en Rosario, como modo de debate. O sea, esta cosa es la compensación de los males, ¿no? Sí, algo brutalmente espectral en el ejercicio de la función pública. Parecen personas, pero argumentan como si fueran fantasmas, ¿no? Es decir, dicen cosas que revisten una inverosimilitud total. ¿A quién creen que pueden convencer argumentando de este modo? Es pregunta que te la devuelvo. ¿A quién creen que pueden convencer? Cuando un ministro dice Suiza es más aburrido, o esto, lo digo porque soy de Rosario, porque estoy en un estado de indignación importante con este tema. Es decir, hay más muertos en la capital como si esto le quitara votos a Rodríguez Larreta. ¿A quién creen que convencen? Yo creo que son actitudes desesperadas para reafirmar o reconsolidar al propio sector ya ganado. No me parece que les abra posibilidades de penetrar y cosechar votos nuevos. Es el discurso de la desesperación. El sesgo de confirmación, ¿no? Con el que parece hay que analizar las cosas. Y también, ¿sabes qué? Un poco de tontería en el propio pensamiento. Es un pensamiento muy empobrecido, cargado de prejuicios, sin el anhelo de persuadir. Otra forma de la pobreza argentina. Sí, Rosario, quería hacerte una pregunta. Le pregunto, usted dice que se juegan en elecciones dos modelos, uno es el republicanismo democrático y otro es el populismo y la autocracia. ¿En serio cree, después de 4 años de gobierno, que el Juntos por el Cambio fue un republicanismo democrático? Hay investigaciones con injerencia en la mesa judicial en la justicia, hay investigaciones por espionaje, hay investigaciones por envío de armamento a Bolivia. Cuando se pruebe que todo eso es cierto, yo le voy a dar la razón a usted. Que rige el principio de inocencia, ¿no debería regir también para todos el principio de inocencia? Me parece muy bien, por eso hay causas y hay juicios. Ahora, tratar de demostrar que uno es inocente antes de que se lleve adelante el desarrollo de las causas y considerar que quienes llevan adelante esos procesos son delincuentes y cómplices de un gobierno, me parece que es descalificar al otro. Pero además quiero decirle algo. Yo no creo que la confrontación es entre republicanos cabales y oficialistas kirchneristas consumados. Yo creo que la confrontación es entre un kirchnerismo que no está dispuesto a transigir con ideales constitucionales como los que aún rigen, y un anhelo republicano que, como dije, no está todavía configurado plenamente, ni a través de un ejercicio pleno que haya demostrado la idoneidad que uno requiere, ni tampoco a través de personalidades que sepan dar prueba de que esos ideales están consolidados plenamente en ellos. Es un proyecto tembloroso de transformación del país, y quien diga que la oposición está consolidada y tiene un programa de gobierno plenamente constituido, no está diciendo la verdad. El republicanismo es un anhelo que quiere defender la vida
constitucional argentina para que la ley prepondere sobre la política. ¿Pero lo logrará? Sí, Martín. Santiago, cuando Luis le preguntó qué dirigentes lo atraían, o por lo menos qué dirigentes le interesaban, nombró a dos de la oposición. Le quiero preguntar si hay alguien del oficialismo que le genera lo mismo, o en alguna medida que le resulta interesante. Y después también le hago otra pregunta, de por qué cree que la gente sigue eligiendo, que seguramente va a ocurrir el domingo, van a sacar la mayoría de los votos en todo el país, a dos modelos que ya demostraron que le fue mal, tanto al oficialismo en los gobiernos de Cristina y ahora en el de Alberto Fernández, y al de Macri, que también le fue mal, y sin embargo son dos partidos que se entiende que las elecciones van a sacar la mayoría de los votos? Bueno, el primer punto que me planteaba acerca de figuras del oficialismo que me resulten interesantes, yo no las conozco, no las puedo reconocer como interesantes. Todas me parecen fuertemente representativas de un planteo unitario, homogéneo, esencialmente orientado hacia la defensa de la líder del movimiento. Ese liderazgo en la oposición es muy tenue, es muy difuso, no se sabe hoy quién lidera a la oposición de manera plena. De modo que yo no encuentro en el oficialismo figuras que me resulten, como desearía, interesantes para un intercambio. No las encuentro. Ahora, y con respecto a por qué el país se mueve en el margen de dos fuerzas que han sembrado distintos errores, pero errores al fin, es porque en realidad la política argentina, la sociedad argentina, no ha hecho más que empobrecerse desde el punto de vista político. A lo largo de los últimos 50 años, el radicalismo ha desaparecido, han desaparecido matices dentro del socialismo democrático. Me parece a mí que estamos en una etapa en que lo que se va a elegir es la posibilidad, como decía, de vivir dentro de un proyecto que, si se despliega, podría darle al republicanismo un contenido rico, y si no, vamos hacia un modelo de organización ya pautado y plenamente ejercido por Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner finalmente es sincera, quiere ir por más, aspira a ir por más, quiere ensanchar lo que ya hizo, no retroceder. ¿Quién fue entonces Fernández cuando volvimos cambiados? Un pescador. Santiago, agradecerte como siempre esta charla, que se repita más. Cada vez que te veo, perdón, se me ocurre recordar a alguien que no ha leído, que no tiene el hábito de la lectura, que se encuentra hacia un lector contumaz. ¿Se te ocurre que recomendarle a alguien que no ha leído algún libro? ¿Qué le recomendaría? ¿Decís que leyera? Sí. Bueno, yo le recomendaría que lea las Odas Elementales de Pablo Neruda. Odas elementales. Todos tenemos la convicción de que esto es una botellita. Cuando Pablo Neruda la toma en sus manos y bajo su mirada poética, la transforma en la expresión de un mundo subjetivo. Aprender a leer es apropiarse del mundo de otra manera que a través del hábito, la costumbre o el prejuicio. Un gran maestro, Pablo Neruda. Gracias por venir. Gracias. Un placer verte. Pequeña pausa.